Hola, soy el doctor Ezequiel Santa Coloma, jefe de trabajos prácticos de la segunda cátedra de anatomía, y les voy a hacer una breve descripción de la anatomía del brazo. El brazo es el segmento comprendido entre la articulación del hombro y la articulación del codo, o a nivel topográfico podríamos decir que entre las regiones de la axila y la fosa cubital. A nivel muscular presenta dos compartimentos bien diferenciados y separados por un tabique intermuscular lateral y uno medial. En el compartimento anterior tenemos el músculo bíceps braquial, el cual a nivel proximal presenta dos cabezas, una porción o cabeza lateral o porción larga, la cual transcurre por la corredera bicipital, llega a la articulación del hombro y se inserta a nivel del labrum glenoideo y en la porción superior de la glena. La cabeza medial o porción corta se inserta en la apófisis coracoides junto con este otro músculo que también forma parte del compartimento anterior, que es el músculo coracobíceps. A nivel distal, macroscópicamente estos dos tendones parecen unirse y llegar hacia la tuberosidad bicipital del radio, pero también presenta una inserción accesoria aponeurótica o lacerto fibroso del bíceps que va hacia la aponeurosis superficial. Decimos, o dije macroscópicamente, porque vemos que las fibras siempre se encuentran separadas de las dos cabezas y incluso a nivel de su inserción pueden identificarse las fibras que provienen de cada porción. Este músculo lo que permite es la flexoextensión del codo, pero también cuando nos encontramos en máxima pronación es pronosupinador. A nivel más profundo encontramos en la cara anterior y en el segmento inferior del húmero el músculo braquial, el cual se inserta en la cara anterior de este hueso, y a nivel distal en la apófisis coronoides del cúbito. Este músculo es flexor del codo, y como todos los músculos profundos presenta un gran torque, o sea, es una gran fuerza cuando el codo está estirado. Por último, tenemos el coracobíceps, como vimos recién, se inserta en la apófisis coracoides y va hacia la cara medial del húmero en su porción proximal. Este músculo es flexor de la articulación glenohumeral y también ligeramente aductor. Tiene como particularidad anatómica que es atravesado por un nervio que vamos a ver a continuación, que es el nervio musculocutáneo. En el compartimento posterior simplemente tenemos este músculo, que es el músculo tríceps, el cual está formado por tres vientres musculares o cabezas, una porción larga que se inserta en la escápula, un vasto lateral que es lateral y superior, y un vasto medial que es inferior. Ambos vastos se insertan en la cara posterior del húmero por de encima y por debajo de lo que es el canal de torsión que veremos a continuación. Este músculo simplemente realiza la extensión del codo y es el músculo que ocupa el mayor volumen en este segmento del miembro superior. A nivel vasculonervioso, en el brazo tenemos todas las ramas terminales del plexo braquial, que vamos a ver brevemente a continuación, el sistema venoso superficial y la arteria braquial con sus colaterales. A nivel nervioso, como les dije antes, del tronco posterior salen la rama axilar, el cual se va a ir hacia atrás, transcurriendo a la altura del cuello quirúrgico del húmero, va a ir desde atrás hacia adelante, va a inervar el músculo deltoides, va a inervar el músculo redondo menor, y va a dar inervación a los tegumentos del hombro. El nervio radial va a ir a buscar la corredera bicipital, que como dijimos antes, se encuentra a los lados de los vastos lateral y medial del tríceps. Va a ir desde atrás hacia adelante, atravesando el tabique intermuscular, junto con una rama de la arteria braquial, que es la braquial profunda. Se va a hacer anterior
va a ingresar a la fosa cubital por el lado lateral y ahí comienza su transcurrir en el antebrazo, donde va a dar la inervación a todo el compartimento posterior. ¿Qué inerva el nervio radial en el brazo? El músculo tríceps y los tegumentos de la región posterior del brazo. Las ramas que salen de los dos troncos anteriores, o sea, de los dos troncos, de las ramas terminales de los troncos anteriores del plexo braquial, tenemos las ramas cutáneas mediales del brazo y el antebrazo, que son superficiales y van a inervar a los tegumentos de la cara interna de estos dos segmentos. Vamos a tener el nervio mediano, que va a transcurrir por este segmento sin dar colaterales, junto con la arteria braquial, formando el paquete vasculonervioso del brazo. Vamos a tener el nervio cubital, que tampoco da colaterales, que va también a ir por la cara medial, pero que se va a hacer posterior, luego de los primeros tramos del húmero, va a ir a atravesar el tabique intermuscular medial y va a ir por el compartimento posterior en busca del canal epitróqueo olecraniano, por donde va a ingresar al antebrazo y ahí va a comenzar toda la inervación que es tan importante de este nervio. Por último, el nervio musculocutáneo, como vimos a continuación, atraviesa el coracobíceps, va a transcurrir entre el bíceps braquial y el braquial, va a dar inervación a todos los músculos del compartimento del antebrazo, incluido el músculo que atraviesa, que es el coracobíceps. A nivel de la fosa cubital se va a hacer superficial, habitualmente lo vemos lateral al tendón del bíceps braquial, y va a dar ramos cutáneos que van a inervar la cara externa del antebrazo. A nivel arterial vamos a tener las colaterales de la arteria braquial. Algunas son importantes, como la arteria acromegatórica, que da ramas por los surcos deltopectorales y hacia en dirección al acromion. Vamos a tener las arterias axilares anterior y posterior, que van a formar parte de la red del hombro, que va a asegurar la irrigación de todas las estructuras del hombro. Por el cuello quirúrgico se forma esta anastomosis. Vamos a tener la arteria braquial profunda, que como dijimos va a ir con el nervio radial, va a atravesar el canal de torsión, y cuando llega a la fosa cubital se va a dividir en una rama anterior y posterior, las cuales van a anastomosarse con las arterias colaterales internas o mediales superior e inferior, formando la red periarticular del codo. Por último, también la arteria braquial va a dar una arteria nutricia, que es importante en su calibre para el húmero. A nivel del sistema venoso, vamos a tener las venas braquiales profundas, que son satélites a la arteria, en número de 2, pero lo que nos va a importar va a ser el sistema venoso superficial. Este sistema venoso superficial se forma o viene desaguando desde la mano y el antebrazo, y está formado por tres venas principales, que son la vena radial, la vena cubital y la vena mediana del antebrazo, que forman esta especie de M, la cual es muy variable y presenta mucha variabilidad anatómica, y va a dar dos venas principales, que son las venas principales superficiales del brazo. Del lado externo, bien superficial, la vena cefálica, que va a ir por el lado externo de la cabeza larga o lateral del bíceps, va a ir en todo su transcurso superficial, va a abordar el espacio delto pectoral, y llegando casi a la axila se va a profundizar desaguando en la vena axilar. Del lado medial vamos a tener la vena basílica, la cual va a ser superficial y va a ir hacia medial del bíceps, pero a nivel de la unión de los dos tercios distales y el tercio proximal se va a profundizar y va a desaguar en las venas humerales o braquiales satélites de la arteria braquial. A
A nivel de los cortes axiales, que son muy importantes saberlos en todos los segmentos de los miembros. En el caso del brazo, vamos a identificar el único hueso, que es el húmero, que va a ser circular en sus segmentos superiores, 2 tercios superiores, y triangular hacia el tercio inferior. Vamos a observar los tabiques intermusculares, y eso nos va a dar los 2 compartimentos. Hacia anterior vamos a tener el músculo braquial y el bíceps braquial. En el medio vamos a observar el nervio musculocutáneo. El paquete vasculonervioso del brazo, formado por las venas satélites, la arteria braquial, el nervio mediano. En este caso, la vena cefálica ya ingresó o ya se profundizó. En el compartimento posterior vamos a tener los bastos, el basto medial, el basto lateral y la cabeza larga. El paquete vasculonervioso braquial profundo, formado por el nervio radial, la arteria braquial profunda y siempre su vena acompañándolo, y el nervio cubital ya en el compartimento posterior. A nivel superficial, los nervios cutáneos mediales, y en este caso la vena cefálica. Es importante que además de ubicar los cortes axiales anatómicos, podamos hacer el correlato en los cortes axiales imagenológicos, tanto de tomografía como de resonancia magnética. Bueno, espero que les haya sido útil esta microclase. Hasta la próxima.